Reforma y Contrarreforma, presentado por Andrea Calderón, Montserrat Esquivel y Fernanda Prado. La contribución fundamental a la formación de la mentalidad moderna fue de la reforma religiosa de Lutero y Calvino. Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben y murió en 1546. Calvino nació el 10 de julio de 1509 en Nogent, Francia. Murió en Ginebra el 27 de mayo de 1564. Lutero fue religioso agustino, siendo ordenado sacerdote, casando después con una religiosa conventual. Calvino no fue ordenado sacerdote de la Iglesia Católica ni otorgó votos. Su formación fue el derecho y las humanidades. La reforma de la vida religiosa solo podía ser resultado de un retorno a las fuentes del cristianismo, es decir, no a los teólogos ni en la tecnología greco-oriental, sino a la palabra de Cristo revelada en la Biblia. Erasmo aclaró el concepto fundamental de la reforma: renovar la conciencia cristiana mediante el retorno a las fuentes del cristianismo. Martín Lutero es el campeón del retorno a las fuentes cristianas como vía para renovar la conciencia religiosa. Lutero consideraba el magisterio directo de Cristo y los apóstoles como el único válido, y la fe en la verdad del mensaje cristiano como base exclusiva de la salvación. La doctrina de Lutero hizo valer en el dominio religioso el retorno a los orígenes que había sido la preocupación central del Renacimiento. Ulrico Zwinglio fue quien abrazó la doctrina humanística de una sapiencia religiosa en la cual confluyen, acordándose entre sí, los textos de las Sagradas Escrituras y de los filósofos paganos. Para Zwinglio, la revelación no es un hecho histórico, determinado y limitado al cristianismo, es universal. Zwinglio, más que Lutero, rechaza toda ceremonia, símbolo o aparato externo de la religión. Zwinglio ambicionaba renovar la vida política y social mediante el retorno a la sociedad cristiana original. La obra de Zwinglio fue truncada por su muerte en el campo de batalla de Kappel. Juan Calvino, 1509-1564. En su obra fundamental, Instituciones de la religión cristiana, Calvino admite y defiende la unidad del Antiguo y Nuevo Testamento, contra la tesis de que el Antiguo Testamento había indicado a los judíos una felicidad puramente terrenal. Para Calvino, el trabajo es un sagrado deber y el buen éxito en los negocios puede incluso ser una prueba del favor de Dios. Calvino carecía de poderes políticos organizados en que apoyarse, en vista de lo cual se vio obligado a disciplinar y explotar al máximo las capacidades de autogobierno de la pequeña y media burguesía. El calvinismo se difundió rápidamente entre las burguesías urbanas de otros países: Renania, Países Bajos, Escocia, Inglaterra y más tarde las colonias inglesas de América. Felipe Melanchthon, 1497 a 1560, logró establecer en el campo educativo un feliz equilibrio entre la tendencia realista de Lutero y la representada por Erasmo. Melanchthon se confió la nueva organización eclesiástica y escolástica de Sajonia, así como la organización de los estudios en la Universidad de Wittenberg. Las dos escuelas más famosas protestantes de carácter humanístico han sido escuelas públicas municipales. Una de ellas fue fundada por Juan Sturm. La Reforma despertó energías religiosas y culturales dentro y fuera de las dos grandes corrientes del luteranismo y calvinismo. El primer acto importante de la Contrarreforma fue la fundación de la Orden de los Jesuitas
por Ignacio de Loyola en París. La obra de los jesuitas demostró una excepcional eficacia práctica. La estructura impuesta por Ignacio resultó particularmente feliz. El más importante acto oficial de la Contrarreforma fue el Concilio de Trento, durante el cual triunfó plenamente la obra de los jesuitas, tendiente a imponer la tesis de la absoluta primacía del Papa. Los jesuitas se ocuparon exclusivamente de la enseñanza secundaria y superior, en su afán por preparar futuros miembros de la orden y a los jóvenes de las clases dirigentes. Tomaron, sin embargo, por modelo los gimnasios protestantes y fundaron colegios, el primero de los cuales fue el Colegio Romano, que se debe a San Ignacio. Desde el punto de vista religioso, en general se cuidaban más las reformas exteriores que una íntima y profunda convicción y la pureza de una fe desinteresada. Surgen también órdenes que tienen como fin principal reeducar a los niños pobres. Las más importantes fueron las de los orfanatos y los escolapios. También las escuelas pías de los escolapios, que fueron fundadas por San José de Calasanz, tuvieron en un principio finalidades esencialmente asistenciales, bajo la guía directa de su fundador, hombre dotado de un admirable espíritu de abnegación que sacrificó todos sus saberes en bien de sus pequeños discípulos. Posteriormente, los escolapios abrieron también escuelas secundarias de tipo humanístico, lo que a su vez harán también los oratorianos, sobre todo en Francia. Hablar de escuela humanística es impropio en el clima de la Contrarreforma. La mejor prueba nos la da justamente el tratadista, considerado como el mejor de la época, Silvio Antoniano, el cual abarca del año 1540 a 1603. Gracias por llegar hasta el final de este video. Esperamos que la información te sea útil y sea de tu agrado. Esto fue presentado por el equipo 3. Gracias.